9:35. Gracias por esperarnos al ingeniero Jorge Luis Hidalgo por estos minutos de espera. Muy amable. Hemos estado unos minutos más aprovechando la presencia de la ministra de la Mujer y de la Derechos Humanos. Obviamente no siempre se los tiene aquí a los miembros del gabinete en Guayaquil. En Quito sí están normalmente. Allá está su oficina, su sede. Y acá no. Entonces aprovechábamos que estamos justos en las fiestas octubrinas para poder llevar adelante ese diálogo y por ende nos hemos demorado un poquito en empezar con el ingeniero Jorge Luis Hidalgo, que es experto energético. Ingeniero, lo saluda Andrés Mendoza Paladines aquí junto al licenciado Alcides Ezequiel Montilla y al licenciado Julio Osvaldo Ayala. Y yo quería traer una información que ya conversábamos ayer, que usted nos las dijo, ingeniero Jorge Luis Hidalgo, ya usted nos las dijo anteriormente, ¿qué será? Hace 2 semanas o 3 semanas, respecto a la plataforma, más que la plataforma, el embalse Mazar. Aquí está esto subido en las redes sociales, en la posta, pero no es porque la gente dice, no, los de la posta son, tienen su sesgo, tal y cual. No, esto entiendo que sale de las mediciones, ¿no? Dice, el nivel del embalse de Mazar está en 2114.60 metros sobre el nivel del mar, muy cerca de los 2110, que es su límite operativo. Muy cerca de los 2110, que es su límite operativo. O sea, está a 4,60 metros, según. Pero yo creo que Jorge Luis tiene otra cifra. Por eso le vamos a preguntar a Jorge Luis si esta cifra es correcta o cuál exactamente es la cifra. Y para los que no siguen este tema en la parte de números, ¿qué significa que Mazar esté en esa situación para la provisión de energía eléctrica en el país? Buenos días. Buenos días, Andrés, Julio, Alcides. Un abrazo también a Paola. Un abrazo afectuoso a la noble audiencia de Radio Atalaya, que es muy popular pues en zonas especialmente costeras. Así que un gran abrazo a la ciudadanía y me conduelo y me abrazo también con ellos y entre todos por los desafíos actuales energéticos que estamos viviendo. Bueno, en el tema de Mazar, estamos al mínimo operativo recomendable de 2115 metros sobre el nivel del mar. Esto es números de diseño, digamos, números de recomendaciones de fabricantes, especialmente de turbinas. A partir de ahí, obviamente, se especula un poco hasta cuánto puede dar y no se toma en cuenta ya temas de sedimentación, cavitación, entre otras cosas. Usted comprenderá que esto es como un carro. El fabricante del carro le dice, oiga, no vaya a, ¿cómo se llama?, rebobinar, no sé si es la palabra correcta, o revolucionar más bien, a partir de estas revoluciones. Si usted sube a partir de esto, ya el fabricante le dice, vea, no a su riesgo, o sea, bien puede que se funda motor o bien puede que no, pero usted ya está forzando los equipos. Y esto es lo que hoy por hoy está pasando porque estamos menos de los 2115 metros sobre el nivel del mar. Pero además, el embalse no es una piscina, es es como una V. Es decir, que los metros más arriba acumulan más metros cúbicos de agua que los metros más abajo. Los metros de más abajo ya empiezan a tener mucho menos metros cúbicos de agua, más sedimentos, más suciedades. Y bueno, o sea, hoy por hoy lo que tiene que saber la ciudadanía es que no tenemos avance, no existió tal mejora, como dijo el ministro Goncalves. Evidentemente tuvimos un pequeño aumento del caudal, del caudal y del embalse. Llegamos a los 2120, ahorita ya estamos menos de 5.5 metros
de lo que nos vendieron la idea que hemos mejorado hace 3, 4 días. Entonces, yo creo que no se están tomando decisiones técnicas, no lo digo solo yo, ya es un poco casi que el común de todos los técnicos que estamos interactuando en esto, que vemos que no son decisiones técnicas. Se han reunido con las cámaras industriales, con las cuales también me conduelo, porque no se puede avisar de un rato a otro, pero no nos queda de otra. O sea, ahorita, si no se le quita 10 horas a la industria, se le quita más horas al sector residencial y así vamos a ir jugando. Pero de que nos quitan a todos, nos quitan a todos. Ahora, solo un tema, queridos amigos. ¿Cuándo usted frena a raya? Usted está manejando un carro, ¿no es cierto? En una autopista. Digamos que se van a la playa. ¿Cuándo frenan a raya? Cuando está a punto de chocar, pues. Cuando pasa algo inesperado, porque no es que van hasta el último hasta chocar. O va a atropellar a alguien. Sí, ¿no? O sea, es decir, pasó algo inesperado y usted frena a raya. ¿Está de acuerdo? Sí. Claro. Bueno, aquí no hubo nada inesperado. Frenaron a raya porque fueron al límite. Y esto hay que decirlo claramente. No pasó nada inesperado en estos 3, 4 días. Por ejemplo, no se dañaron 2 turbinas, no pasó algo así realmente único. Aquí fuimos al límite, nos comimos el embalse. Y hay que decir claramente esto a la ciudadanía. La ciudadanía hay que decirle 2 cosas. ¿Cuán grave es esta crisis? Porque no ha habido una información oficial al respecto. ¿Cuánto cuesta la energía? ¿Cuánto nos cuesta la energía? Porque tenemos que darnos cuenta a quiénes estamos subsidiando la energía. A ver, me parece que perdimos un poquito el audio. Sí. ¿Y cuán grave es la energía? Voy a pagar el video porque tengo poca señal con los apagones y todo. A ver, entonces, ¿cuánto nos cuesta la energía? Porque la ciudadanía tiene que saber a quiénes estamos subsidiando, a quiénes estamos regalando. Porque el señor heladero en la costa, especialmente, que sufre mucho más que la sierra, por el calor y todo, al señor heladero que ya se le dañó el congelador, que ya se le dañaron sus productos, que no le están comprando porque obviamente no tiene que vender, que ya está quebrando y no tiene para pagar la escuela de sus hijos, peor aún, no tiene para pagar su comida, su alimentación. ¿Cómo cree que se siente al día de hoy cuando se entera que al día de hoy seguimos subsidiando la electricidad y regalando la electricidad a las grandes mineras? Fíjese una cosa que es irónica. Resulta que por fin ya les entró el apagón también al segmento AB2, que es donde están las 2 grandes mineras, donde tiene que pagarse el 50%. Vaya negocio que han hecho, porque todo el ahorro generado en subsidios lo empiezan a pagar con apagones. Vaya negocio, porque se están mordiendo la cola ahorita. Vea usted. Don Alcides Montilla. Jorge Luis, pero estamos viendo el problema desde el punto de vista energético. El problema también es económico, porque es cierto, el gobierno estaba avisado. Jorge Luis, este no es un problema de la noche a la mañana. Usted cuando es candidato a la presidencia ya debe de saber, si gana la presidencia, ya debe de saber en qué situación está el país. Y en el tema eléctrico estaba muy avisado. Ahora, no quiero disculpar al gobierno, pero oiga, esto también es de plata, pues. O sea, comprar plantas térmicas hay que tener dinero. Pagarle a Colombia los 460 megavatios que nos dan, hay que tener dinero. Para hacer nuevas inversiones hay que tener dinero y el gobierno no tiene. El problema es que no se deja ayudar porque si tuviera la condescendencia de decir no tengo plata, pero yo voy a la empresa privada para que ayude y ella también compre infraestructura, otro hubiese sido el cantar de este país, Jorge Luis. A ver, primero, esto ya se sabía porque ahí, digamos, todo el mundo lo sabía, pero hay un informe, digamos, para hablar de temas oficiales, ¿no? Hay un informe del 2023, de enero de 2023, donde ya se advierte la gravedad de este asunto, la gravedad. Ya se advierte en septiembre, en octubre, en noviembre, esto es lo que va a pasar, ¿sí? Lo que pasa es que, y ese es el trabajo además de SENACE, o sea, emitir estos informes y estas alertas. Punto 1. Punto 2. El gobierno se está endeudando para comprar energía emergente y no se trata de pedir al sector privado ayúdenos, se trata de cobrar lo que cuesta.
Entonces, fíjese la ironía. Mientras no tenemos dinero, ya se ha advertido, un año entero se les ha advertido, tienen que eliminar subsidios eléctricos, por ejemplo, a las grandes mineras. Una minera consume el equivalente a de una población de 1 millón de habitantes y tiene plan de aumentar o triplicar producción y sería una población de 3 millones de habitantes. ¿Qué hace este país quebrado regalando la energía a las grandes mineras? Eso además genera un incentivo perverso. El incentivo que les da el Estado es para que no inviertan en su propia generación, porque es tan barata la energía que les vendemos que ellos no tienen un incentivo para crear su propia infraestructura, sino para no hacerla. Esta es la ironía de este país, que hay que cortar esto. Ahora, obviamente, si usted yo veo que muchos industriales, muchas empresas, incluso mineras, andan indignados del tema que hay apagones y empiezan a culpar al gobierno, empiezan a decir que son unos irresponsables y todos los gobiernos anteriores. Si usted regala la energía, esta es la consecuencia de lo que iba a pasar. Mire, ¿usted cómo mantiene, amigos? No quiero traer los números de su radio, pero si sus costos son $10,000, pero ustedes reciben solo $5,000 de ingresos, lo más seguro es que van a quebrar. Aquí no hay magia, estos son números. Jorge Luis, usted habla del sector minero, ¿verdad? Pero hay el compromiso del gobierno de dar subsidio eléctrico a las mineras, punto uno. Punto dos, siempre se ha regalado mediante subsidio energía eléctrica a los sectores más desposeídos. Tres, ahora esta oferta del gobierno de subsidiar un poco 180 megavatios entre diciembre, enero y febrero, esa es una oferta política electoral. Tres y cuatro. ¿Cuándo se ha dicho vamos a recuperar un poco el dinero que se fuga a través del robo de energía y las pérdidas negras? Que no solamente significa que el pobrecito está robándole a la empresa eléctrica luz, sino que también se pierde pues, por ineficiencia del sistema eléctrico. O sea, muchas llagas en este cuerpo que no han sido subsanadas, pues, Jorge Luis. De acuerdo, pero a ver, vamos por partes. Primero, eh, el propio ministro Goncalves ha defendido estos subsidios diciendo que solo son 2 empresas, que dan fuentes de empleo, que dan trabajo, etcétera. Si este país, el modelo de desarrollo será a partir de subsidios, ya deberíamos ser Singapur, pues. No ve que hemos subsidiado por 60 años. Ahora, usted dijo una gran verdad. Claro que la población más vulnerable debe ser cuidada, pero ese ya no es un análisis técnico, es un análisis socioeconómico, digamos, si quiere verlo. Y obviamente tenemos que ser lo suficientemente empáticos para cuidar a la población y para precautelar, obviamente, para precautelar, eh, obviamente, para precautelar, obviamente, cuidarlos y ser empáticos con los más pobres. Los más pobres merecen ser cuidados, merecen ser respaldados. Se le sube a alguien $1 y es una calamidad. Eso no tengo dudas. Pero ¿qué hace este país subsidiando a las grandes mineras? Eso no se entiende. No hay forma de justificación. Ahora bien, alguien mencionaba que es que en Colombia, en Perú, nosotros subsidiamos, también reciben subsidios eléctricos. ¿Sabe cuánto pagan las mineras en Colombia? 20 centavos el kilovatio hora. ¿Sabe cuánto pagan en Perú? 18 centavos el kilovatio hora. En Chile les cobran un sobreprecio para que subsidien a la población, a las mineras. Aquí en el Ecuador es la población la que le subsidia la electricidad a las mineras. Les vendemos a 5 centavos. ¿Sabe cuánto es 5 centavos? Un centavo más que la tarifa de la dignidad. Nosotros, la población, pagamos de 9 a 68 centavos el kilovatio hora. Las 9 de la mañana con 50 minutos, 9 con 50 minutos, don Julio Ayala Serra. Y sus preguntas. Sí, gracias. Ingeniero Hidalgo,
yo recuerdo de que esto de los apagones viene desde hace muchísimos años atrás, muchísimos años. Se agudizó, me recuerdo, en la época del presidente, el arquitecto Tito Durán Bayón. Hasta se cambió la hora de los días. Pero, y se ha establecido que cada año se incrementa el consumo energético en 400 megavatios. Y sin embargo, poco o nada se ha hecho durante todo este tiempo para remediar esta situación. A duras penas en el gobierno de Correa se hizo Coca-Cola Sinclair con 100,000 problemas y otras 2 o 3 asimismo con problemas, otras quedaron inconclusas, pero no se ha hecho nada. Yo recuerdo que Inesel, allá por los años 70, Inesel por los años 70 hizo un plan energético para el país y ya se hablaba en esa época de las centrales hidroeléctricas de Cardenillo y Santiago. Y sin embargo, seguimos marcando el paso en el mismo terreno. Recuerdo también que se decía que Ecuador tenía potencial para generar energía para toda América del Sur. Y sin embargo, no tenemos ni para nosotros. ¿Qué es realmente lo que pasa? ¿Usted lo puede decir con puntualidad, ingeniero Hidalgo? A ver, aquí viene la buena noticia. El Ecuador es bendecido. Yo le llamo Dios, la gente puede llamarlo el universo, casualidad, lo que fuera. Este país es bendecido en recursos. Debemos ser de los países con mayor cantidad de recursos hídricos por kilómetro cuadrado. Debemos ser el país, estando en la línea ecuatorial, con uno de los mayores potenciales solares, potencial eólico, gran cantidad de gas natural. Este país es bendito. No es, pues, como dijo el ministro Goncalves, que el problema es las hidroeléctricas. Usted se imagina en Qatar que el ministro de Energía de Qatar diga, es que el problema es que tenemos mucho gas natural. ¿Usted se imagina eso? Este país tiene que entrar a la sensatez. Nosotros tenemos abundantes recursos y el gran problema que nos ha pasado es que la oferta se ha estancado y la demanda ha crecido a 1080 megavatios. Entonces, ¿qué esperaba que pase usted cuando ya la demanda subió y la oferta no se incrementó? Obviamente, con cualquier estornudo nosotros nos da neumonía. Ahora bien, el país, mucha gente dice, no, es que tiene que entrar más el sector privado. Bien, usted le dice a un privado, incluso ya hay cerca de 1000 megavatios de contratos firmados, ¿no es cierto? Del Aromo, Villonaco, bloque de 500, etcétera. O sea, ya hay empresas privadas que ya han firmado contratos. Pero le voy a explicar esto porque es muy importante. Entonces, por ejemplo, llega una empresa y dice, yo ya gané una licitación, ¿sí? Y el Estado se comprometió a pagarme 7 centavos el kilovatio hora, porque yo no le voy a subsidiar, pues, porque yo no tengo por qué subsidiar, yo tengo que recuperar mi inversión, etcétera. Entonces le dice, ¿a quién le voy a cobrar esos 7 centavos que yo ya gané? Entonces le dice el Estado a las distribuidoras, a CNEL, a Centro Sur, a la empresa eléctrica Quito, etcétera. Ellos le dicen, oiga, yo no puedo pagarle 7 centavos porque yo solo recaudo 3, porque el Estado a mí me obliga a subsidiar. Entonces le da los 3 centavos y si yo me comprometo a darle 3 centavos. Bueno, ¿y quién me paga los 4? Entonces van y dice, vaya al Ministerio de Finanzas. El ministro de Finanzas le dice, yo encantado le pago los 4, te ha ganado una licitación, somos serios, obviamente vamos a responder con nuestro compromiso, pero yo no tengo plata porque estoy quebrado. Entonces yo le garantizo este pago con deuda. ¿A usted le parece que esa es una estructuración confiable en un país que además tiene la característica de no cumplir sus compromisos y no pagar? Entonces, al final del día, esto es un problema económico de tarifas. Este es un problema de que el Ecuador se hizo generoso y siempre hay funcionarios generosos con plata ajena. Por eso es que el ministro Goncalves no ha querido tomar la decisión de eliminar este subsidio a las grandes mineras y ahora menciona que se necesitan reformas legales para hacer eso.
Si se necesitaran reformas legales, dígame usted por qué a la población entonces le cobramos en el sector residencial de 9 a 68 centavos el kilovatio hora. Así es, usted tiene toda la razón, pero lamentablemente, y usted dice que es problema económico, sí, sí, es problema económico, pero es un problema generado por nuestros políticos con la complicidad de un pueblo que no sabe reclamar, que no sabe pelear por sus derechos y que elige permanentemente a quienes lo asfixian. Ese es el gran problema, porque a muchos les gusta adular a la gente. Ay, no, que el pueblo tiene, el pueblo es el que elige a esta gente, el pueblo es el que elige a estos que los asfixian. ¿Y Y sabe cuál ese es el problema? sí. El problema es que se rodean de asesores que pescan a río revuelto y están alrededor diciéndole todo está bien, todo está lindo, qué buena decisión, esto que el otro, porque están pescando a río revuelto. Y estos mismos asesores los exponen a los ministros. Por ejemplo, el ministro Goncalves, sus asesores le hicieron decir en una radio colega la suya de Guayaquil, es que la generación eléctrica en el país cuesta 3 centavos el kilovatio hora. Cuando el mismo ministro sabe que la barcaza nos cuesta 16, le paga 28 a los industriales para generar con diésel, compra energía 46 centavos a Colombia y además es parte de los procesos de licitación donde en promedio están a 6.5, 7 centavos la generación. Entonces son funcionarios, son asesores que le dicen, uy, este señor Hidalgo y otros son críticos, estos hay que cerrarles las puertas porque son críticos. Cuando un estadista debería rodearse justamente de gente crítica, porque es la gente crítica la que le puede hacer ver puntos ciegos, porque todos tenemos puntos ciegos. Entonces, no hay sensatez. Las autoridades los rodean a los tomadores de decisiones, los encapsulan en una burbuja y que cuidado se le acerque a alguien crítico, porque es que lo va a criticar. Cuando son ellos mismos los que los entorpecen a los funcionarios y los hacen cometer errores. Así es. Don Andrés Mendoza y Paladines, continúe con el diálogo. Gracias, Julito. Una pregunta para el ingeniero Hidalgo. Hoy veo una publicidad muy grande del gobierno nacional, muy grande, Sí, ¿no? una página. Sí, sí. Aquí está, una página. Aquí la vemos. Y dice que también en redes la hemos visto, y dice, el gobierno nacional es el que más megavatios ha instalado por año. Y pone que en el 2017, en esa época el presidente era Lenín Moreno, ¿no? Se instalaron 301,4 megavatios. En el 2021, el gobierno pues, Guillermo Lazo, 2021, 166,4 megavatios. En el año 2023, el año pasado, que terminó el gobierno de Guillermo Lazo, 66,9 megavatios. Y que en este año, 2024, se han instalado 410 megavatios. Como estamos en época electoral, tenemos que tomarlo con criterio inventario, esta publicidad, y preguntarle a un experto, ¿es así o no es así los números, Yo le ingeniero? pediría al gobierno ecuatoriano, empiecen a contabilizar los megavatios instalados, porque a día de hoy los únicos megavatios excedentes, extraordinarios, nuevos, es la barcaza de 100 megavatios, que dicho sea de paso, tiene una producción intermitente. Hace pocos días llegó a 12 megavatios de generación y por ahí se estaban culpando unos a otros y Selec nunca salió a decir que los va a multar. Entonces, el único hoy, a día de hoy, ¿sí? Estamos de fecha hoy, 8 de octubre, el único megavatio excedente que no ha sido, digamos, contabilizado, porque otra cosa es que ha hecho mantenimiento, que ha hecho esta cosa y otra. 100 megavatios. Si mañana ponen otros 100, qué bueno para el país. Si ponen 400 hasta el final del año, qué bueno para el país. Pero a día de hoy son 100. Ok, o sea, sí, sencillamente,
Sí, Y una cosa, 100 no es los poca cosa, instalados, solo se han instalado 100 nuevos. Y de ahí 100 me no es imagino poca que están cosa. contando que Toachi Pilatón va a entrar dicen en diciembre, enero y febrero, que van a entrar otros. Me imagino que por ahí son a los que se Bueno, refiere, contabilicemos ingeniero. cuando entren, pues, porque si no, ahí nos confundimos. Y ahí Lógico. confundimos a la población. Además, no es poca cosa, si yo quiero ser sensato, pero la necesidad del país es 1080 megavatios. O sea, 100, siendo mucho, es solo el 8% de nuestro déficit. Solo Solo el el 8%. 8%. Ya, o sea, es poco, ¿no? Como Es le muy digo, poco. es Y bastante lo 100, de pero resulta Termomachala, que poco para creo lo que que se tenemos. llama, el que ya decían que iba a entrar, o se iba a poner porque le iban a dar el combustible, a esta altura ya entró en funcionamiento, que iba a subir de 42 a 240 megavatios. Ahí está, pues, el ministro Luque, yo le hago un llamado de que nos diga dónde está el gas importado después de que hizo una campaña y le sacó reglamentos, regulaciones, beneficios tributarios a los importadores, tailor-made, es decir, a, a, a copia exacta de lo que propusieron. No se les cambió una coma a los importadores de gas natural. Pero lo que no dijeron los importadores de gas natural, que vendieron humo, es que el país no tiene infraestructura para importar gas. Qué tremenda, qué tremendo olvido que tuvieron. Y descuidaron hacer workover y mantenimiento de pozos en Campo Amistad, cuando el propio ministro, y esa es otra culpa de los asesores, ya le dice el ministro públicamente en una entrevista a la población, vamos a sacar a licitación Campo Amistad, ya mismo vamos a aumentar producción de gas porque hay que hacer workover y mantenimiento de pozos, esto es una solución de semanas. Hay una expectativa de levantar a 20 millones de pies cúbicos de gas, esto generaría para la Termogas Machala 100 megavatios más, que si bien es cierto, no es que no van a haber apagones por esos 100 megavatios, pero 100 megavatios ayuda a que al menos se disminuya, que será una hora de apagones. Entonces, eso al final se echaron para atrás y al ministro lo hicieron otra vez salir públicamente y decir, no, ya no vamos a sacar la licitación, vamos a devolver el campo a Petroecuador. Entonces, obviamente, tomamos permanentemente decisiones equivocadas y vuelvo a lo mismo. Usted, cuando ya ve algo inesperado, frena a raya y a los pobres industriales, así como a la población, de un rato para otro, a las 11 de la noche, señores, en el caso de los industriales, sábado 10 de la mañana, de cumplimiento inmediato, 10 horas de apagones. Cuando usted ve en las gráficas con mucha anticipación, nosotros lo dijimos hace un mes, pero no porque somos unos genios, no somos ningunos genios. Hay otros que también lo anticiparon. Ya empiecen a racionar, empecemos a frenar porque ya vemos que nos vamos a chocar, pero no lo hicieron, demoraron, fuimos al último y hoy estamos llevando a las turbinas de pasar y obviamente después desencadena en Paute y en Sopladora, estamos llevándolas a un ejercicio de producción forzado, donde obviamente ya el fabricante dice, bueno, yo ya le dije hasta tal punto podía aguantar, pero pero no, no me hizo caso y usted ya está forzando. A partir de ahí, ya es su responsabilidad si quiere forzar a los equipos. Don Alcides. Jorge Luis, hablemos de esta reunión de ayer entre el gobierno y los industriales en Quito, ¿verdad? A propósito de esto de que el gobierno pues le suspendió hasta por 12 horas el suministro de energía eléctrica a la industria, ¿verdad? Pero mire, ¿cómo es la situación, no? Si no hay energía, ¿por qué la industria reclama que le entreguen la energía que consume? Porque tampoco sabemos cuánto consume, no hay una estadística. ¿Cuánto consume la industria en el país? Si le ponemos regularmente el porcentaje, el gobierno le pone el porcentaje y reclama a la industria, ¿a quién se lo quita? Al sector residencial, porque no hay energía, pues. Y Pero tres, sin lugar a dudas. y entonces, Jorge Luis, en este momento el país está como ese enfermo
que le duele el estómago y va donde un médico, el médico no le dice tome esta pastillita que le quita el olor, no, le va a decir, señor, usted necesita que lo operemos, pero ya en este momento ya hay que operarlo. El país necesita en este momento más energía. No necesita reuniones de los industriales con el gobierno. Me hubiese gustado como ecuatoriano que los industriales le digan al gobierno, no le venimos a pedir energía, le venimos a decir que aquí hay $1.000 millones para invertir en el sector eléctrico. Eso se podía haber hecho, estimado Jorge Luis, y no estar reclamando más energía a un país que no tiene energía. ¿No le parece? Es que parece que a nosotros nos encanta hacer lo mismo y esperamos un resultado diferente. Nos encanta, parece que pensamos siempre que nos va a salvar un milagro. Siempre esperamos que nos salve un milagro, que pase algo inesperado. Entonces, en ese ritmo, ya vemos que obviamente vamos a, vamos a quebrar, digamos, al sector. Ya vemos que ya vemos que si es que nosotros hablamos, o sea, verá, en otras palabras, pasa lo siguiente. Usted dice, es injusto, esto no es lo que yo esperaba y tal. Voy a hablar con las personas que toman las decisiones. Es que no están tomando de hacer daño a alguien, es porque ya no tenemos dónde. Entonces, como ya no hay dónde recortar, dicen, ok, usted quiere menos horas porque es industrial, yo le tengo que recortar más al sector residencial. El sector residencial se queja porque es un año electoral, entonces no quiere, entonces vamos a cortar al sector residencial, al sector comercial. Y usted dice, bueno, ya ve, si ha habido una mejor reformulación de los cortes. Ahorita, mientras estamos decidiendo cómo vamos a cortar, a día de hoy, ya los embalses están en una situación crítica. Entonces, ¿sabe qué va a pasar? Que al final ya no hay que repartir, pues. Al final del día, ya todos perdemos. Al final del día, ya no hay forma de recuperar el embalse. Ya no nos vende Colombia la electricidad. No hemos recuperado la capacidad térmica al nivel que necesitamos. No trajimos antes las barcazas, otras barcazas. La generación, además el ministro ya mencionó que se va a demorar la contratación de esa barcaza. Recién estamos empezando el estiaje, no es como el escenario de abril, donde ya estábamos terminando el estiaje. Entonces, en ese escenario, como ya no tenemos para dónde ir, ¿sabe lo que va a pasar? Y le apuesto que va a pasar. Van a haber desconexiones ya no programadas. Ya empezamos un juego de azar. El que gane el sorteo, apagón. El que no ¿Y desde gane, cuándo es eso? ¿Desde cuándo sería eso? no tengo ninguna duda que desde esta semana. Es más, sábado y domingo ya hubieron apagones inesperados que se reportaron, o no programados, como les dice, que se reportaron en Atuntac y en otros sectores, porque obviamente primero apuntan a sectores que no hagan mucha bulla. Pero es que ya es incontrolable. Y los pobres funcionarios de Select, obviamente de la Centro Sur, si nos están escuchando, mi saludo para ellos, porque estos pobres funcionarios deben estar sin dormir de tanto susto de operar estas máquinas. Ahorita están operando máquinas forzadas con unas vibraciones enormes, poniendo en riesgo incluso de que no se vaya a dañar alguna turbina. Y ahí sí se viene la época de las cavernas en el Ecuador. Pero esto, como yo le digo, quiero insistir, si usted está manejando el carro, cuando ya ve que se va a chocar, ya empieza a frenar. Los números son absolutamente claros. No es que Nostradamus influyó en nosotros para que podamos predecir ciertas cosas. Los números son absolutamente claros y no los pocos que tenemos nosotros sin ser Estado, sin ser gobierno. Obviamente el ministro tiene muchos mejores números que nosotros y puede tomar muchas mejores decisiones, pero fueron al límite y se comieron el embalse. Le avisamos a Julio que tenemos unos minutos más para seguir conversando con nuestro invitado,
el ingeniero Jorge Luis Hidalgo. Permítame una última pregunta de mi lado, Por ¿verdad, favor, Luis? tratado. Oye, Jorge Luis, hay en la Asamblea al menos 3 proyectos de ley sobre el tema eléctrico. Uno que envió el presidente hace poco con el carácter económico urgente, otro que acaba de presentar el que fuera presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, ¿verdad? Y un tercero que dice que lo van a reformar, aquel que calificaron pues la ley no más apagones, la que aprobaron en enero, cuando todavía había el acuerdo legislativo, ¿verdad? Todos dicen que hay que subir, ¿verdad? La inversión eléctrica por lo menos a 100 megavatios, cuando antes pues era nomás a 10, ¿verdad? Y otras decisiones más que componen pues estos proyectos de ley. ¿Usted cree que aprobados estos proyectos de ley empezamos ya a ver un mejor camino de solución a la crisis eléctrica? Yo tengo dos mensajes para decir en base a esto. Si el modelo de desarrollo exitoso del Ecuador se basa en subsidios, como hemos subsidiado por 60 años o más, ya deberíamos habernos convertido en Singapur. Y si el modelo de desarrollo del país se basa en reformas de la ley y de la Constitución, también deberíamos ser Singapur, pues, porque ya hemos reformado cada 2 años la ley eléctrica. Y los legisladores, así como el gobierno, no termina de entender que este es un problema económico, no es un problema técnico, tecnológico, no es un problema que nos han fallado las hidroeléctricas. Ayer decía alguien, nos ha fallado el Coca-Cola Sinclair, cuando históricamente ya se sabe que en esta época del año Coca-Cola Sinclair produce 300, 400, 500 megavatios, con algún pico extraordinario de 800,000 megavatios en algún día o 2 días puntuales. Entonces, al final, si entendemos que es un problema económico, tenemos que empezar a refundar el sector eléctrico, resetearlo y que todos entendamos de que a menos de que se invierta, especialmente las grandes industrias, que han recibido enormes subsidios y que ahora se quejan de los apagones, así como el sector minero, que está cargado de subsidios, que ni siquiera cubren costos de mantenimiento y operación, y se quejan de los apagones. Tenemos que entender entre todos que hay que pagar un costo racional de la energía y que el sector energético funcione como una industria, como el sector cerámico, como el sector atunero, como el de pesca, como el de camaroneras. Es una industria que debe cobrar lo que cuesta y debe tener una justa remuneración. Nadie trabaja gratis. El Estado ecuatoriano lamentablemente se metió en camisa de 11 varas, como si fuéramos un país tipo Suiza, con altos recursos económicos, a subsidiar con plata que no tenemos. Entonces, esto es el resultado, esta es la hecatombe, resultado de haber sido generoso y regalar dinero que no lo hemos tenido. Con esto, lo que tenemos que hacer es decir, ok, vamos a transparentar las cifras y obviamente vamos a apoyar para que los que quieran invertir en su propia generación lo puedan hacer y todo esto, porque obviamente ahí sí el industrial, el minero va a buscar su máximo rédito, entonces va a crear condiciones para invertir, paneles solares, eólicas, hidroeléctricas, y con esto reforzamos la participación privada. Pero usted puede poner de 10 a 100, de 100 a 1000, el Estado hasta, digamos, ingenuamente va a firmar contratos con todo el mundo. Yo te pago a 3, yo te pago a 5, te pago a 10, te pago a 20, a los solares le está ofreciendo a 12 centavos el kilovatio hora. Firma y después verás quién te paga. Entonces no es así, pues. Si no es un modelo sostenible de recaudación que cubra de forma sostenible el costo real, no hay solución posible. Muy bien. Sí, Don Julio, no sé si usted tenga alguna otra inquietud final para nuestro invitado, el ingeniero Jorge Luis Hidalgo, que está con nosotros el día de hoy, sí, experto en el sector energético. solamente, ingeniero Hidalgo, nosotros en Guayaquil tuvimos ya la experiencia de Emerec,
podrían reeditar situaciones como esas, por ejemplo, entregarle, por ejemplo, ciudades o sectores a empresas eléctricas particulares o privadas, como se las quiera llamar, y que ellos cobren lo que consideran conveniente de acuerdo a su inversión y a sus montos, lógicamente, de ganancias. Es una opción. Yo creo que es sano que el Estado mantenga una posición predominante de al menos 51, 60, hasta 70% de participación pública, porque en cambio pueden haber dos distorsiones. Primero, un abuso de precios. Entonces, sí necesita siempre al Estado para regular el precio, que no se impacte tanto a la población. Y segundo, el privado no va a lugares donde no le es económico. Y este sí es un servicio público. Entonces, por ejemplo, en algún pueblo de la costa, por ejemplo, en Vallenita, digamos, no sé, para mencionar, debe haber alguna parte de lugares ya de parroquiales en Vallenita, donde llevar la energía no tenga un sentido económico, pero es un servicio público, entonces evidentemente hay que llevarlo. Entonces, me parece que debe haber un equilibrio de participaciones. Lamentablemente hoy estamos desequilibrados a tal punto que el 92-94% de la generación eléctrica del país es pública. Entonces ahí hay un desbalance. Debería haber una mejor participación privada. Pero el privado no va a subsidiar la electricidad a nadie. Entonces este es un poco el tira y afloja que debemos entrar. Y creo que si tenemos que entendernos entre todos, que estamos en el mismo barco. Por ejemplo, yo ayer puse en mi cuenta de X un dato, un gráfico, que demostraba que ayer tuvimos un pico de 4.009 megavatios a me parece que fue 2 de la tarde, en un día que supuestamente se habían desconectado todas las industrias. Todas las industrias representan más o menos 1.600, 1.400 megavatios. Con ese dato que yo tuve ayer, tengo enormes sospechas de que no se desconectó todas las industrias. Tengo enormes sospechas de que, de hecho, varias industrias no se desconectaron. Y finalmente eso afectó para absorber más el caudal, perdón, el embalse de Mazar, drenarlo. ¿Y sabe qué va a pasar? ¿Sabe quiénes van a sufrir? Las mismas industrias que no se apagaron van a sufrir de más apagones. Entonces, como yo digo, si no nos entendemos entre todos, que estamos en el mismo barco, tenemos que pensar que al final del día nos estamos mordiendo la cola entre todos. Por eso yo irónicamente menciono que las grandes mineras, con todo ese ahorro que han generado por los subsidios eléctricos, que tuvieron la osadía a través de la Cámara de la Minería de negar que tenían estos subsidios, al final del día ellos mismos terminan pagando en apagones. Vaya negocio que han hecho. Muchas gracias, don Andrés Mendoza y Padrine. Para agradecerle, ingeniero Hidalgo, realmente una situación muy, muy delicada y lo que todos estamos es previendo y también queriendo saber es si es que esta situación actual se va a empeorar, porque eso es lo que tememos todos, ¿no? O se va a mejorar. Obvio, si llueve se va a mejorar, pero eso no depende de los seres humanos, depende de la naturaleza, depende, como decimos nosotros también, de San Pedro, pero eso no tiene que ver con las acciones que podamos tomar. Y como bien dicen en la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, dice Dios. Hay que ayudarnos para hacer las cosas bien. Así es que ojalá que como vienen esos advertencias apocalípticas de que el jueves o viernes llegaría ya al límite Mazar, no se dé aquello y el colapso sea pues aún peor y total en esa embalse, ingeniero Hidalgo. Y bueno, tal vez la última cosa para decir es que nos preparemos porque hay altas posibilidades de que empiece la escasez de diésel en el país, desabastecimiento. Ya vemos signos de que empieza a darse eso, es evidente además,
porque hay una alta demanda para los generadores eléctricos. Entonces, al final del día, ojalá me equivoque, ojalá nos preparemos, ojalá nos anticipemos, pero hay altas posibilidades de que esto pase y obviamente esto implica mucho sufrimiento de la población al final. O sea, yo me conduelo con los familiares que están conectados a equipos eléctricos y electrónicos que puede correr el riesgo su vida. Me conduelo con estas personas que estaban ya con una economía absolutamente golpeada, que van a tener probablemente que quebrar. Eh, estas crisis finalmente tomémoslas como una oportunidad para realmente resolver, reajustar, mejorar, calibrar, redimensionar nuestras soluciones en el tema energético y corregir estas distorsiones que ya vemos cómo le hacen tanto daño al país como que regalemos la energía a las grandes mineras. Es verdad, ya, eso no se puede hacer. Eso tiene que parar ya. Tiene que parar ya. Muy bien, nos vamos a ir a la pausa comercial y volvemos. No se olvide que, gracias, ingeniero, que tenga un buen día. Nos vamos a la pausa.